Entonces, estamos con el líder de la agrupación rockera arequipeña Por Dinero, Ronnie Carvajal, y quien nos está comentando la producción discográfica que recién acabas de sacar, donde hay guaynos, hay chicha, hay de todo. ¿Qué tal, Ronnie? Un saludo para Full Ritmo. ¿Qué tal? Un saludo grande a la gente de Full Ritmo, bueno, desde acá, ¿no? De la tierra linda de Arequipa, saludarnos a todo el Perú y decirles que hemos sacado el último disco de Las Locas de Por Dinero, que es un álbum doble. Lo hemos editado en Colombia y Dios quiera, ¿no?, que funcione. Estamos muy felices porque es un nuevo hijo, ¿no? Ojalá que corra como los otros discos y que sea, pues, casi un bestseller, ¿no? Ronnie, este proyecto es un proyecto honesto, ¿no? Porque ahora mucha gente ya por pose graba guay, no graba cumbia. Claro, pues se suben, ¿no? ¿Cómo tú lo tomarías, no? Exacto. ¿Es pose este disco? Justo dice acá, hermano, el rock no es la pose, sino es la fuerza con que hay que vivir. Entonces, ¿qué pasa? Mi padre es de Alca, de Cotahuasi, y mi madre es ayacuchana, de Puque y Chipao. Entonces, recontra serrano. Yo nací en Lima, ¿no? Pero, puta, o sea, el hecho que nazcas ahí no es que seas limeño, ¿no? Pero eso es lo bacán. Yo no me subo al carro, por lo que todo el mundo está haciendo cumbia ahorita, ¿no? Pero mis raíces son cholas, ¿no? Recontra. Soy orgulloso de García Zárate y toda la gente, Manuel Chaprao y toda la... Pero lo que queremos algún día es llegar a esto, ¿no? Que el rock, o sea, fusionarlo con el guayno. Y lo hemos logrado, ¿no? En el Inca Taita, lo hicimos en Europa. Y salió muy bacán, ¿no? Y lo hemos grabado con Indiógenes, el pata de Pueblo del Barrio, con Freddy de Ushpa. Ha sido un trabajo muy bonito, gracias a Dios, y eso es lo que queremos llegar, ¿no? Tener nuestra identidad, nuestro color, y a eso quiero llegar. El próximo disco es más, ¿no? Ya lo hemos trabajado, ojalá que salga ahora en abril más o menos, que es todos los guaynos, pero me acuerdo, ¿no? Cuando viajaba con mis papás, se silbaban, pues, ¿qué te digo? No sé, Negra del Alma, el amor es una planta, ya Oblillay. Entonces todos esos temas yo lo estoy haciendo en reggae y Dios quiera que funcione. Lo bacán que lo hago de corazón, ¿no? No sé, no me interesa si peguen o no, yo lo hago de corazón porque son recuerdos de mis viejos. Entonces el ro y el guayno no es como el aceite del agua. No, ¿qué pasa? No, ahí está, es verdad, no es el aceite del agua, ¿no? Es un sentimiento, ¿no? El guayno es un sentimiento y el rock es una... Se pueden acoplar claro, fácilmente. Totalmente, hermano, ¿no? Totalmente. Ya, porque no sé, un amigo del grupo Alborada me decía que cantar guayno no es fácil tampoco, ¿no? No es fácil, pues, o sea, realmente, ¿no? O sea, y es más, las palabras en quechua son más ricas que el castellano, ¿no? Un chiste en quechua es mucho más lindo, a los quechohablantes, un chiste en quechua es mucho más hermoso, hasta las letras, es más rico el quechua, ¿no? Y ojalá algún día, qué pena, ¿no? Que ya no se hace, pues, el quechua, debería enseñarse, como en Paraguay, ¿no? El guaraní lo hablan todos, ¿no? Y es muy importante, acá no sé por qué, aprendemos otras lenguas menos el quechua, ¿no? Esta paginita no solamente te ve el sur, sino ni Lima, todo el mundo. Gracias. A ver, alguien, ¿vas a salir fuera del país? O dime tus giras para que lo vean. Bueno, ahora estamos acá, gira de playas, ¿no? En Camaná, Moliendo, Tacna, Hilo, estamos en todo lo que es eso, ¿no? Ica, bueno, la Vendimia también estaremos en marzo. Y para afuera vamos a ir a, bueno, a Trujillo, claro, pero queremos otra vez regresar, hemos estado en Europa hace tiempo, voy a regresar, voy a dejar a manguear otra vez, la gente que sabe, pero vendiendo mis discos, porque mucha gente sale a manguear afuera y no con sus discos, pone su foto nomás y la grabación es de otro. Ya los gringos no son huevones, ¿no? Yo voy a llevar mi disco a mucha honra y bueno, cacholearme como siempre, ¿no? Y mangueando en Europa, ¿no? Y sí, todavía las redes se siguen marginando o ya hay un acercamiento. No, las redes nunca me han marginado, ¿no? La tele tampoco, gracias, ¿no? Simplemente tuvimos Pero eres una persona marginal, tú te sientes una persona marginal en el sentido de contestatario, no te encasillas. No, para nada, ¿no? Claro, o sea, la rebeldía, pues, ¿no? Como dices, de Las Locas de Por Dinero, ¿no? Eso es lo bacán también, ¿no? Que caracteriza al grupo, ¿no? Es un grupo rebelde, pero bacán, ¿no? Con buena onda, ¿no? Siempre querer sobre todo a tus viejos, ¿no? Porque ya, ¿de qué sirve llevarle flores al cementerio, ¿no? Lo que vale es lo que le dices en vida a tus viejos. Claro. Este disco, el guayno que me dices, el último guayno, sí, está en YouTube. Está en YouTube. Preséntalo para yo colgarlo también en mi página. Bacán. Presento a toda la gente, ya saben, de Full Ritmo, entren a YouTube y pongan el último guayno, ahí está todo lo de Las Locas de Por Dinero y van a ver el video también para que se vacilen a cualquier cantidad, ¿no? Muchas gracias, Ronnie, que sigan los éxitos. Gracias y un saludo a Full Ritmo, rock and roll. Ok, gracias.